cómo ha sido todo ese trayecto. Sí, por lo menos Ujú. al llegar los alemanes, que tengo entendido que fueron, decían, en cierta parte engañados con que aquí iban a tener casas, Sí, viviendas y bueno. Bueno, ante todo le doy mi agradecimiento por tomarme en cuenta. Mi nombre es Ciro Enrique Breidenbach, cronista de la colonia Tovar. Entonces yo te voy a hacer un recuento de los inicios de la colonia Tovar y los motivos por los cuales se han. Para la época de 1840, el presidente José Antonio Páez y Codazzi tuvieron una conversación sobre un proyecto de colonización. Entonces Codazzi le decía, era para el proyecto para recuperar la agricultura. Y Codazzi le decía que era mejor traer inmigrantes europeos, entre ellos alemanes, porque eran los que mayor resultado habían dado en los Estados Unidos y otros sitios. Ok. A través de esto se corrió el tiempo, luego Codazzi estando en París, en el año 1841, él recibe una comunicación del ministro Ángel Quintero, donde le solicita un plan de colonización. Codazzi dice que por no tener los borradores a la mano, él no podía dar respuesta, que cuando regresara a Venezuela, él venía y hacía los estudios. Bueno, en vista de eso, él se viene Codazzi a Venezuela en en ese mismo año de 1841. Y bueno, vamos a buscar aquí. En el año 1841 y Codazzi a través de varias excursiones que hizo por esta zona, porque él llegó a la Victoria y se vino al norte de la Victoria, que son estas montañas, y él hizo este plano que ustedes pueden ver aquí. Ese fue el plano que él redactó, donde iba a ser la colonia Tovar, la capital y eso. Luego de esto, para el 10 de febrero de 1842, Codazzi presenta el proyecto al Congreso de la República. El Congreso de la República le dice que está muy bueno el proyecto, pero ¿quién iba a ser el fiador ante Codazzi como empresario para traer esos inmigrantes alemanes? Todos se quedaron viendo la cara y ellos vieron en Martín Tovar y Ponce, prócer de la independencia, como la persona indicada para ser el fiador. Cosa de que si Codazzi no devolvía la plata a la nación, Martín Tovar y Ponce, él respondía por ahí. Entonces, una vez que se da esto, la aprobación, y también con la aprobación de Manuel Felipe sobre los terrenos, se da, como se dice, el inicio de la colonia Tovar. Entonces ya, como se dice en términos jurídicos o de derecho, la colonia Tovar se funda el 10 de febrero de 1842. Ok. Entonces, luego de esto, Codazzi regresa a Alemania, también con un amigo de él que se llamaba Alexander Beni, que Alexander Beni trabajaba con él en París cuando ellos grababan el mapa físico de Venezuela. Y él le dice que allá en Alemania, en el sur, hay familia y que él tiene muchos conocidos y a través de ahí se podía traer esa familia para acá. Pero tiene que haber un motivo también para que esa familia se venga, claro, porque cuando viajamos de un país a otro, viajamos a veces por cuestiones familiares, a veces por cuestiones políticas y a veces más que todo por cuestiones económicas. Entonces ya para el 6 de diciembre de 1842, en la ciudad de Endigue, donde está la posada del Pavo Real, se reunieron alrededor de más o menos 60 familias. Y todas las familias firmaban el contrato que había dejado Codazzi, de lo que Codazzi le garantizaba y lo que ellos tenían que cumplir cuando venían acá. Una vez todas estas, entonces ellos en un contrato, Codazzi, por lo menos una de las partes, Codazzi le garantizaba que iban a tener terreno, iban a tener casas y sus animales y un porvenir mejor. Bueno, entonces a todas estas ellos se reunieron y ellos conversaron entre toda la familia y llegaron al término de que el 6 de diciembre de 1842 cada familia firmó un contrato. Luego de eso, para el 18 de diciembre, se reúnen todos en la posada del Pavo Real
y ahí celebran la despedida. En esa despedida ellos bailaron, ellos se divirtieron y algunos gastaron su platica que tenían ahí porque ellos decían eso no nos va a servir para allá. Entonces, a todas estas, ya para el 22 de diciembre, todos se alistan, todo el grupo, quiero decirte que eran 372 alemanes, todos se alistan ese día con sus bolsos y bajan una parte hacia abajo, hacia el río Rin. Ahí en un pequeño pueblo que se llama Sabac, en pequeñas embarcaciones, ellos suben, suben a las embarcaciones y llegan a Estrasburgo, Francia. Ya para el día 23, ya ellos tienen todo listo. Alejandro Beni había conseguido aproximadamente 35 carretas, pero 35 carretas no eran suficientes para 372 personas. Entonces se hizo lo siguiente, se seleccionó, vamos a poner a las madres con los niños, las personas mayores, se seleccionaron y se subieron. Y los demás tuvieron que hacer la travesía a pie. Pero también tenemos que tomar en cuenta que era una época de invierno, era la época de nieve. Luego ellos continuaron el viaje, llegaron el día 24 a un pueblo que se llama Naville y ahí celebraron por primera vez la Navidad. Cuando ellos llegan ahí y celebran por primera vez la Navidad, es la Navidad más triste, porque es la Navidad que por primera vez en su vida ellos celebran fuera de su familia. Ellos, entre sus poquitas cosas que llevaban, confites o chocolate, ellos celebraron una Nochebuena de Navidad. Pero los que se quedaron allá en Endi, en Alemania, ellos tenían los recuerdos tristes. Oye, no está el primo, no está el tío, la mesa de la cena navideña, están los bancos vacíos. Vamos a la iglesia, pasan ellos. Los que estamos en el camino, sucede lo mismo. Qué sabroso hubiera sido haberme quedado yo en casa. Bueno, a todas estas ellos continuaron. Luego ellos ya para el día 24, perdón, para el día 31 de 1800, diciembre de 1843, perdón, 42, ellos hacen una parada en otro pueblo. En ese pueblo donde ellos hacen la parada, sale la persona y le dan provisiones, le dan cobijas y le dan todo. De ahí luego ellos continúan el viaje hasta llegar al puerto de Le Havre, Francia. Ese recorrido fue aproximadamente de 650 kilómetros, bastante largo. Ellos cuando llegan al puerto de Le Havre, Francia, son recibidos por Codazzi y Codazzi se encontraba, como se dice, equipando este pequeño barco que tenemos aquí, la Clemencia. Es un barco que tenía 50 metros de largo y 14 de eslora, una capacidad para 600 toneladas. Este no era un barco de pasajeros, este era un barco de carga que fue acondicionado para llevarlos. Ahí estuvieron desde el 10 de febrero de 1843 hasta el día 19. El día 19 suben todos al barco, ya está todo equipado y bueno, se espera, hay una buena brisa y el barco salva, porque los barcos eran como se dice veleros. Ellos zarpan y ya ellos continúan el viaje. Y en ese viaje, durante la travesía, ya para el mes de febrero, tuvieron también problemas porque hubo, como se dice, un mar agitado y la embarcación estuvo a punto de hundir. Entonces, por la noche, Codazzi mandó a apagar las lámparas para que no fuera a haber un incendio. Pero durante todo ese torbellino, que el barco se iba de espaldas, se iba de cabeza, se le iba metiendo el agua, la gente se agarraba de las argollas y todos gritaban en la incertidumbre. Y bueno, a todas estas, ya para el siguiente día, cuando ya se viene calmando las aguas, lo más triste de todo, que baja Codazzi y el capitán a la parte baja del banco se encuentran con un muchacho que murió. El muchacho murió a consecuencia de que lo pisaron, porque en el medio de la incertidumbre y no había luz, ellos se caminaban para allá y para acá y murió. Luego de eso ellos continuaron la travesía. Durante la travesía también tuvieron problemas porque hubo ¿cómo se dice? Mala alimentación, las aguas estaban contaminadas y entonces muchos murieron
por esa mala alimentación. Se habla de algunos casos de viruela, pero fueron en realidad muy poquitos y esos fueron sofocados. Cuando ya no